Gloria al Señor. Dios les bendiga, iglesia. Gloria a Dios. Qué hermosa es la presencia del Señor. Se ha sentido hoy tremendamente. Bueno, mis amados hermanos, a Dios gracias por el privilegio pues, que me otorga de poder compartir con ustedes la palabra del Señor y que esta palabra pueda llegar realmente al corazón de cada uno de nosotros, que pueda allí edificar y que pueda ser un tesoro que pueda servirnos para que nuestra vida cristiana pueda seguir caminando y madurando y que el Señor pueda dejarnos ver la vida abundante que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. Vamos a mirar la palabra del Señor en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a leer allí la palabra del Señor. Segunda de Crónicas 20. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor. Dice en otra versión de la Biblia, en la Biblia de las Américas, dice ese pedacito allí donde él tuvo temor. Y el número 4 del versículo número 4 dice: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que apartase de ellos y no los destruyese. He aquí nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Oh Dios nuestro, no los vas a detener, dice otra versión. Y toda Judá estaba delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentáis delante de esta tribu tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. El título de esta predicación se llama: Dios
tú peleas por mí. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te alabamos y te bendecimos. Hoy te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Exaltamos tu santo nombre, Padre de la gloria. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque cuando tenemos dificultades, no alzamos la mirada a tu presencia, Señor, sino que la buscamos en otras partes, Señor. Buscamos ayuda en otras partes. Hoy te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, pueda habitar en esta palabra, Señor, y que no sea el entendimiento ni el razonamiento humano, sino que seas tú, Señor, hablando a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Durante estos últimos tiempos, que han sido bastante tensos por las distintas circunstancias que se están presentando a nivel mundial, la gente vive temerosa, la gente vive angustiada por los huracanes, por los sismos, pero además, como vivimos en unos tiempos difíciles, la gente también vive angustiada por las diferentes circunstancias que se le presentan a su vida. Las finanzas, los problemas en el hogar, las relaciones de pareja, las dificultades con nuestros hijos. Pero Dios nos ha prometido que en todas esas batallas que nosotros tenemos, en la batalla que tenemos en nuestro hogar con nuestros hijos, en la batalla que tenemos con relación a nuestras finanzas, en la batalla que tenemos en relación con nuestro empleo, en diferentes circunstancias que creo que alguno de nosotros se ha visto inmiscuido, Dios nos ha prometido que va a pelear cada una de esas batallas por nosotros. Pero cuando nos damos cuenta y estamos allí inmiscuidos en las situaciones y nada ocurre, y vemos que vamos como de derrota en derrota, y es allí donde nos hacemos una pregunta: si Dios nos prometió que iba a pelear con nosotros, por nosotros, ¿por qué me está ocurriendo esto? ¿Por qué voy de derrota en derrota? ¿Será que el Señor se olvidó de mí y esta vez no está peleando por mí? Es una pregunta que este pasaje que nos muestra allí, Segunda de Crónicas, podría darnos unas luces, podría extraer allí la verdad del por qué en algún momento de nuestras batallas que tenemos sentimos que el Señor no pelea por nosotros. Hay algo que tenemos que subrayar, y es que el Señor no dice mentiras, el Señor no cambia, su palabra permanece para siempre, y si Él dijo que iba a pelear por nosotros, es porque va a pelear por nosotros, es porque está allí a la puerta esperando, pero que nosotros le podamos permitir que Él realmente pueda pelear con nosotros. Josafat fue el rey de Judá, sucedió a su padre Asaf, y realmente Josafat en algún momento de la historia, antes de este texto bíblico que acabamos de leer, estuvo haciendo cosas malas a los ojos de Jehová. Pero Josafat es conocido porque cuando llegó a su reinado hizo cosas que a los ojos de Dios también le agradaron. Por ejemplo, quitó los lugares altos y las imágenes que tenían de adoración de otros dioses. Él fortaleció el ejército que tenía y se hizo poderoso. Josafat realmente fue alguien que reconstituyó todo lo que anteriormente se había dañado. Pero en esta ocasión Josafat está en una situación bastante compleja. Y mirando el texto como está allí redactado, se dice que es que Josafat está a punto de ser invadido por los moabitas, por los amonitas y un gran ejército de allí, de esa región, que vienen a invadirlo. Y llega la noticia donde Josafat de que ese ejército allí va a invadirlo. Y es allí donde Josafat, dice el versículo 23, entonces él tuvo temor. Fíjense que allí, muy a pesar de que Josafat conocía el poder de Dios, cuando le llevaron la noticia, él tuvo temor. Realmente los seres humanos tenemos la inclinación natural de sentir temor.
¿Quién no tiene temor ante una noticia mala? ¿Quién no tiene temor ante estos acontecimientos que están ocurriendo? ¿Quién no tiene temor frente a una enfermedad? Es una inclinación natural. Pero el Señor, a través de la palabra de Dios, de la Biblia, nos está diciendo en muchas ocasiones: no temas ni desmayes, no temas, no temas, nos está diciendo durante mucho tiempo, no temas. Pero el Señor nos está diciendo allí no precisamente que como seres humanos no sintamos temor, sino que el temor no tome el control de nuestra vida. Yo hace poco casi no me enfermo, y cuando me enfermo creo que es que me voy a morir. Tuve un reflujo que me estaba, llegó un reflujo a mi vida, y cuando eso llegó, como no estoy acostumbrado a enfermarme, gracias al Señor, pensé que era de todo, pensé que era el corazón, pensé que era cualquier cantidad de cosas, y comencé inmediatamente a hacerme exámenes de todo tipo, electrocardiograma, fui, me tomé la sangre, fui, me tomé el azúcar, porque el temor estaba apoderándose de mi vida. Fui, me hice una endoscopia. Eso ocurrió, mis amados hermanos, en una semana. En una semana hice todo eso, porque el temor estaba controlando mi vida, y resultó que definitivamente era un simple reflujo, nada del corazón, nada del azúcar, nada de la sangre, pero el temor estaba invadiendo mi vida y estaba controlando mi vida. Y el Señor nos invita que eso realmente no puede controlar nuestra vida. En muchas ocasiones, como le ocurrió a Abraham, el amigo de Dios, nosotros tenemos que seguir actuando aún en medio del temor. Nosotros no podemos esperar que el Señor nos mande a hacer algo, y no podemos esperar que no sintamos temor para poder hacerlo. Cuando el Señor le dijo a Abraham que recogiera y se fuera para otra tierra, seguramente Abraham tuvo temor, pero era un mandato del Señor, y él recogió sus pertenencias y sin temor comenzó a avanzar. Y así pasó con Josué. Es necesario que, aunque sintamos un poco de miedo, obedecer a Dios, porque si hacemos lo que Él ordena, tengan la absoluta certeza que nos va a ir bien. La palabra del Señor dice: no temas porque yo estoy contigo, dice Isaías 41, 10 al 13. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de mi mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Interesante y contundente promesa para los que sentimos temor. Y allí, cuando le fueron a dar la noticia a Josafat, el temor no lo invadió ni controló su vida. Inmediatamente, cuando sintió temor, dice la palabra de Dios, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. ¿Cuántas veces, cuando llega el temor a nuestras vidas, miramos a la derecha, miramos a la izquierda, miramos al frente, pero a veces no miramos hacia arriba, que es donde realmente es lo primero que tenemos que hacer cuando llega el temor a nuestra vida? Y Josafat se humilló delante de la presencia del Señor. Y cuando Josafat se humilló, dice la palabra del Señor en 2 de Crónicas 7:14, dice: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay una parte contundente y benéfica para el ser humano y para el cristiano, y es cuando definitivamente nos humillamos ante el rostro del Señor. Hay profetas en la palabra del Señor que hicieron cosas tremendas, pero cuando se humillaron a la presencia del Señor, el Señor no rechaza un corazón humillado. El corazón no rechaza un corazón que pide perdón. El corazón de Dios no rechaza cuando nos arrodillamos ante su presencia. Dice que Manasés, que fue un profeta del Señor,
hizo cosas muy malas. Después de haber conocido al Señor, comenzó a adorar otros ídolos, e incluso hizo cosas tan malas que quemó a sus hijos para darlo en adoración a esos dioses. Pero cuando el Señor comenzó a angustiarlo, cuando comenzaron a humillarlo, él se postró a los pies del Señor y el Señor lo perdonó. Fíjense lo tremendo que es arrodillarse y humillarse ante la presencia del Señor. El rey Ezequías hizo muchas cosas buenas delante de los ojos de Jehová, pero descuidó su casa. Y el Señor le dijo un día a través del profeta Isaías: recoge todas las cosas, ordena todas las cosas, porque vas a morir. Es decir, arregla tu sepultura, arregla tu cajón, porque vas a morir. Inmediatamente el rey Ezequías se arrodilló delante de los ojos del Señor, se humilló delante de los ojos del Señor, y el Señor lo escuchó. Y no salía muy lejos Isaías, y lo hizo el Señor que se regresara y le dijera: por haberte humillado delante de la presencia del Señor, te doy 15 años más de vida. ¿No es un Dios maravilloso y grande el que tenemos, que aún en medio de tantas dificultades y tan malos que somos, cuando nos humillamos de corazón a la presencia del Señor, Él nos escucha? Gloria a Dios. Pero hay otra cosa que me llama la atención, mis amados hermanos, de este pasaje de Segunda de Crónicas, porque después que llega la noticia a Josafat y él siente temor y se humilla ante la presencia del Señor, hay allí algo que me llama mucho la atención, y es cuando el joven llamado Jahaziel se levanta delante del pueblo lleno del Espíritu Santo, y es el que le dice a todo el pueblo, en Segunda de Crónicas, dice: y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Eso lo dijo Jahaziel, lleno del Espíritu Santo de Dios. Y yo me ponía a reflexionar sobre, el pueblo de Judá reconoció que Jahaziel venía de parte de Dios. Y venía de parte de Dios porque Jahaziel era un sacerdote, un levita, que incluso era el que tocaba las trompetas allí de primera plana cuando el arca del pacto lo llevaron a Jerusalén. Pero ¿qué tal si de pronto no discernimos que este joven realmente venía de parte de Dios? Usted puede imaginarse si de pronto ese joven no venía de parte de Dios y no hubiésemos discernido que realmente el que estaba hablando era palabra del Señor. Y me puse a pensar cómo realmente reconocemos que las personas que hablan, o cómo reconocemos que Dios nos está hablando realmente a nosotros. Ustedes han escuchado que dice: es que el Señor me dijo, es que el Señor me habló, es que el Señor me dijo que hiciera esto. ¿Cómo podríamos nosotros reconocer que evidentemente es Dios el que nos está hablando a nosotros? Y hay una parte en Proverbios 14:12, y en el cual que tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos que el Señor nos está hablando. Dice la palabra del Señor en Proverbios 14:12: hay caminos que al hombre les parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay que tener mucho discernimiento para poder identificar. Pero nosotros, como amados hermanos, como cristianos, podemos tener unos filtros para identificar si realmente es el Señor que nos está hablando. La relación con Dios es una relación de doble vía. Estamos acostumbrados a orar, pero hay un momento, mis amados hermanos, en que tenemos que quedarnos callados para que el Señor también comience a hablarnos. El Señor nos habla a través de su palabra. El Señor nos habla allí cuando estamos
metidos en oración. El Señor puede hablarnos a través de otro hermano. El Señor puede hablarnos a través de un sueño. Pero hay que discernir, y lo primero que tenemos que tener en cuenta, mis amados hermanos, para reconocer que el Señor nos está hablando, es identificar si lo que el Señor nos está mandando, si es Dios el que nos está hablando, está acorde con lo que dice la Biblia. Si realmente eso que el Señor nos está hablando está identificado con lo que dice la palabra del Señor, porque Dios no miente, ni cambia, ni se contradice. Lo que nos dice el Señor debe estar fundamentado allí en esa palabra. Es decir, nosotros no podemos decir: este año no voy a pagar los impuestos, porque el Señor me dijo que este año no pagara los impuestos y eso lo diera para otra cosa. Identificamos plenamente allí que no es el Señor, porque la palabra de Dios dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ese es el primer filtro que nosotros tenemos que tener en cuenta para identificar lo que Dios nos quiere decir. Yo no puedo decir: Dios me dijo que es mejor que yo escuche el culto del miércoles en la casa, sentado allí, porque no me distraigo, además puedo tener crispetas allá. Porque la palabra del Señor dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, lo primero que tenemos, el primer filtro que tenemos que tener en cuenta es la palabra del Señor, que sea acorde a lo que el Señor quiere decirnos en su palabra. Entonces, la segunda filtro que tenemos que tener en cuenta, mis amados hermanos, es si eso que nos está diciendo el Señor nos permite parecernos más a Cristo. Si eso que nos está diciendo el Señor nos permite parecernos más a Cristo. Tenemos el caso de una hermanita que tuvimos acá en la iglesia, muy cercanos a nosotros. Decidió casarse, oramos por ella. Ella sabía con quién se iba a casar, las dificultades que habían con quién casarse, los problemas que había con quien se iba a casar, pero el Señor, según ella, le había dicho que sí se casara. Se casó finalmente y no demoraron mucho porque se separaron, porque era un yugo totalmente desigual el yugo con el cual se iba a casar. Por eso es importante identificar si lo que nos habla el Señor nos va a permitir seguir caminando en el Evangelio, seguir avanzando en el Evangelio. Y lo otro, mis amados hermanos, es que las cosas que el Señor nos dice bajo ninguna circunstancia nos van a causar divisiones, amargura, pleitos. Nada de eso nos va a permitir el Señor cuando nos habla. Cuando Dios nos habla, todo lo que viene es paz, tranquilidad, felicidad. Cuando el Señor nos manda a hacer algo, ese paso que nos vamos a dar nos va a generar tranquilidad. Pero si el Señor le dice, o usted le dice al Señor: yo voy a comprar un automóvil para que los de la iglesia me envidien el carro que yo tengo, el Señor me dijo que lo comprara. No, hay envidias allí, ahí Él va a tratar de decir que los hermanos le van a tener envidia. Por eso no podría ser que el Señor le estuviera hablando allí, porque causa envidia de alguna forma. Esos son tres filtros, mis amados hermanos, que podemos tener en cuenta para determinar que Dios nos está hablando en un momento determinado. Porque de esto sí tengan la plena certeza: Dios les habla a los que le buscan. Dios le habla a los que le buscan. Dice la palabra del Señor en el Salmo 139, 17: cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Y más adelante en Proverbios 15, 22 dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejos. El Señor nos pide que esa cosa que nos hablaba el Señor, o cuando vamos a identificar que reconocemos la palabra de Dios, lo primero también que tenemos que hacer, otro de los filtros, es
que nosotros aquí tenemos que tener relaciones de piedad, relaciones con hermanos maduros en el Evangelio, para que esa cosa que tú crees que el Señor te ha hablado, tú puedas compartirlo con el hermano cercano, con ese hermano que te puede dar un consejo sabio y que te puede decir, eso viene de parte de Dios, eso es de Dios. Es importante que también ustedes puedan consultarlo con los hermanos ancianos de la iglesia, con los hermanos maduros de la iglesia. Como dice la palabra aquí en Proverbios 15:22, dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirma. Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Entonces, allí ya tenemos, con relación al pasaje que el Señor nos ha permitido leer hoy, de la historia de Josafat y la invasión que le iban a hacer, es que primero sintió temor en la naturalidad del ser humano. Lo segundo fue que inmediatamente sintió temor, se postró, se humilló a los pies del Señor. Y también allí que es necesario reconocer la voz de Dios cuando Él nos quiere hablar. Y allí también, inmerso en Segunda de Crónica, Josafat reconoce algo, y es lo que nosotros también tenemos que reconocer. Reconoció su debilidad y reconoció que debía depender del Señor para salir de esta dificultad. Tenemos que decirle y darle la potestad al Señor en nuestras vidas. Hay momentos en que las dificultades nos tienen copado. Hay momentos en que los problemas que tenemos decimos ya no puedo más, pero seguimos buscando ayudas humanas, estrategias humanas. Seguimos anclándonos en nuestros títulos, seguimos anclándonos en cosas diferentes para poder salir de la dificultad en que tenemos. Y es allí el momento donde tenemos que decir, Señor, ya no puedo más. Yo necesito depender de ti. Nosotros tenemos que reconocer la debilidad delante del Señor. Tenemos que quitarnos ese orgullo que tenemos y decir, hoy me postro a tus pies y decido solamente depender de ti para poder salir de esta situación tan difícil en la que me encuentro. Y yo sé que hay muchas personas aquí que están en esa dificultad, que no saben para dónde avanzar, que no saben cuál es el camino a coger, y es el momento donde hay que decirle, Señor, hoy definitivamente entrego mi vida a ti y decido depender de ti. Hoy decido entregarte toda mi vida porque soy débil y realmente tú eres el que me puede llevar de camino a la victoria. Tú eres realmente el que puedes pelear por mí. Tú eres realmente el que puedes hacer como lo hicieron los discípulos cuando iban en la barca con Jesús. Salieron la fuerte tormenta y los vientos que querían llenar de agua la barca y tumbarla y voltearla, y el maestro dormía. Y cuando ya no pudieron más los discípulos, entonces llegaron donde el Mesías. Señor, ¿no ves que perecemos? Es decir, Señor, ya no podemos más. Ya no podemos hacer más nada contra este viento y contra estas tempestades. Y vienen postrados ante el Señor y decirle, dependemos de ti. Y es allí Jesús reprendiendo los fuertes vientos y la marea que estaba desbordando ya, y todo se calmó. Los discípulos dependieron del Maestro. Así nosotros en nuestra situación debemos depender totalmente de nuestro Dios Todopoderoso. Una situación crítica, escuchen esto, mis amados hermanos, cuando hay una situación crítica, eso definitivamente tiene que llevarnos a depender. Eso debe llevarnos definitivamente a depender. Y cuando dependemos, eso debe llevarnos a una entrega total a nuestro Dios. A una entrega total a nuestro Dios. Siempre que hay situaciones críticas es cuando decimos, Señor, bajo los brazos, actúa tú. Tú eres el que peleas por mí. Tú eres el que gana las batallas por mí. Pero es necesario, mis amados hermanos,
que nos humillemos. Es necesario, mis amados hermanos, que todo el orgullo, el sublevarse, que el estar altivo, caigan para que humillados el Señor pueda escucharnos y el Señor pueda obrar en misericordia. La palabra del Señor dice en Proverbios 5:6: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El Señor te dice hoy que entregues toda esa situación que tú tienes, que entregues tus finanzas a Él, que entregues tus hijos a Él, que entregues eso que te está hoy colocando en dificultades, que entregues eso por el cual hoy estás sintiendo temor, que entregues tus ídolos. A veces nos agarramos de algo porque pensamos que eso es lo que nos va a solucionar el problema. Y si no entregamos esos ídolos, el Señor no va a actuar, porque Él no comparte la gloria con nadie. Él comparte la gloria, Él no comparte la gloria con nadie. Él es glorificado única y exclusivamente como Dios Todopoderoso. Por eso hoy tenemos que soltar eso de lo cual estamos anclados y que pensamos que definitivamente va a solucionar todas las cosas que tenemos en este momento. Cuando haces todo lo anterior, cuando te humillas, cuando descargamos nuestra vida a Dios, cuando reconocemos nuestra debilidad, cuando decimos que dependemos de Él, es entonces cuando el Señor comienza a pelear por ti. Es entonces cuando el Señor comienza a pelear por ti. Dios espera que tú te humilles para que Él pueda tomar las riendas de tu vida. Sin Dios, si Dios no está de nuestro lado, nunca ganaremos ninguna batalla. Si Dios no está de nuestro lado, tu hogar no funcionará. Si Dios no está de nuestro lado, tus enemigos te derrotarán y te humillarán. Si Dios no está de nuestro lado, cualquier negocio que emprendas no llegará a feliz término, porque necesitamos depender de Él. La palabra de Dios dice en Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Estas luchas que estamos liderando en este tiempo, mis amados hermanos, debemos entregárselas al Señor. Hoy el Señor le dice a aquellos que han estado bajo humillación, bajo menosprecio, los que llevan años y años de derrota en derrota, hay que decirle de todo corazón al Señor y entregarle todos esos asuntos, que Él se encargará de quitarte esas esposas que hoy tienes, de esa humillación que te hicieron o que estás permanentemente. El Señor quiere obrar en tu vida. Dios no peleará las batallas mientras sigas depositando tu confianza en otras cosas. Dios no actuará porque Él es celoso y Él quiere ser único en tu vida. Él quiere ser único en tu vida. La palabra del Señor dice en Zacarías 4:6: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces me respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Con el único que podemos hacer frente a todas las batallas y obtener victoria es definitivamente con nuestro Dios Todopoderoso. Cualquiera que sea la batalla, en el hogar, en la finanza, en la parte sentimental, así estés pecando, mi amado hermano, hoy es un buen día para humillarnos
delante de la presencia de Dios. No es con fuerza, ni con ejército, ni con dinero, ni con títulos. No es con conocimiento humano. Es con el Santo Espíritu de Dios que vamos a seguir adelante. La palabra de Dios dice: si mi pueblo se humillare, Él va a sanar la tierra y nos va a escuchar. Hay que decirle al Señor: Señor, tú eres suficiente para mí. Yo escojo creer en ti y por consiguiente descanso en ti, Señor. Escojo seguirte aún en medio del temor de esta tierra, en medio de la dificultad, en medio de los avatares de la vida. Yo decido creer en ti, Señor. Yo confío en ti, Señor, y declaro que tú eres el Dios todopoderoso que peleas por mí, del cual dependo en mis fuerzas, del cual no puedo hacer nada, porque tú peleas mis batallas. Señor, te damos gracias. Yo le voy a pedir, mis amados hermanos, que hoy es un buen tiempo para humillarnos delante del Señor. Si estás allí, yo te pido que te arrodilles delante del Señor. Hoy es un día para que, humillados, podamos pedirle al Señor que sane nuestra tierra y que pelee por nuestras batallas. Padre, aún en las dificultades, Señor, que tenemos, en los problemas, Señor, en las finanzas, en el hogar, hoy nos humillamos ante ti, Señor. Desgarramos nuestra alma, Señor, y nuestro corazón, Padre, para pedirte perdón, Señor. Te quiero pedir perdón, Señor, porque cuando tenemos dificultades, Señor, miramos para todos lados, pero no te miramos a ti, Señor. Y hoy te pido que obres en misericordia por tu pueblo, Padre de la gloria. Escúchanos, Señor. Hoy decidimos, Señor, seguirte, decidimos depender de ti, Señor. En nuestra debilidad, Señor, reconocemos, Señor, que no son nuestros títulos, no son las estrategias humanas, Señor. Hoy reconocemos que sin ti nada podemos hacer, Padre de la gloria. Reconocemos, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso, Padre, que pelea nuestras batallas, Señor. Y queremos declarar, Señor, que hallaremos victoria delante de tu presencia, Padre de la gloria. Que tu brazo de poder nos sostendrá, Señor. Que en medio de la circunstancia, Padre de la gloria, veremos la victoria. Señor, sana la tierra, Padre. En humillación llega a tu pueblo, Padre. Nos humillamos, te alabamos, te exaltamos. Te queremos dar toda la gloria y toda la honra, Señor. Tú eres nuestro único y suficiente Dios. El único, Señor, que nos pueda llevar a vivir la vida abundante que queremos, Señor. Hoy te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que obres, Señor, en los que tienen batallas con salud, Padre. Pasa tu mano sanadora en este momento, en el nombre de Jesús, Señor. Sana, Padre, a tu pueblo. En el nombre de Jesús, sana, Señor. Pelea, Señor, por esta batalla, por la salud, Señor. Y también te pido, Padre, por los que tienen dificultades en las finanzas, Señor. En esta lucha diaria, Padre, por querer conseguir el sustento, Señor. Pelea, Señor, por nuestras batallas de finanzas, Padre. Por el hogar, Señor. Mira a los que están allí, Señor, sumergidos en las dificultades con sus hijos, Señor. Con su esposo, Padre. Relaciones rotas, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, obra en misericordia, Señor. Nos humillamos ante ti para que pelees por nosotros, Padre de la gloria, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra no cambia, que tu palabra se cumple, Señor. Grande y poderoso eres, Señor. Espíritu Santo de Dios, llena nuestra vida, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo, Señor. Grande y poderoso eres, Señor.
Señor. Gracias. Necesito más. Aleluya, Señor. Espíritu Santo de Dios, llena nuestra vida, Señor. Dame de beber. Santo eres, Señor. De tu Te manantial. alabamos, Señor. Aleluya. Dame de Gracias, Señor, por tu presencia, Padre. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo y te doy toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús.